Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostburg y hoy tenemos un video donde vamos a estar hablando de algunos cambios que sufrieron en la OBT, que la OBT ya cerró por cierto, y vamos a estar hablando y mostrando algunas cositas de la montura elemental esta de madera que tenemos, así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like. Vámonos para el juego. Bien gente, estamos acá en Sudamérica, sí, pueden ver que no está la actualización, estoy con mi mago que estoy haciendo las misiones del norte, sí, yo sigo sacando mis cajitas del norte para seguir sacando monturas y eso. El tema es el siguiente, yo estaba a punto de entrar a grabar un video mostrando el tema de la montura elemental, la estaba por mostrar y todo ese tema, y cuando estoy por entrar me encuentro con el Discord de la OBT, con este mensaje que figura ahí, que está todo en inglés. Bueno, Arenson lo subió, seguramente después lo va a subir en el mío, que toda la traducción, y habla de que la versión 1.2018 para la actualización 1.20 Tierra de Nadie ha sido publicada en los servidores de OBT, se han solucionado los siguientes problemas, ¿sí? Esto quiere decir que estuvieron, ¿sí? Recuerden que la OBT es Open Beta Tester, es un servidor de prueba donde nosotros podemos entrar, jugar antes de tiempo para justamente ver las cosas que funcionan bien y cosas que funcionan mal. Y en teoría, bueno, se estuvieron solucionando muchos problemas y eso siempre pasa, ¿sí? Se prueba en la OBT, se solucionan los problemas, se corrigen y sale la actualización global. El tema es el siguiente, yo recién veo este mensaje, intento entrar a la OBT para actualizarlo y probar los cambios nuevos y no me deja entrar a la OBT. Yo creo que la OBT ya cerró, quiere decir que si ya salió la OBT, ya corrigieron los errores, ya lanzaron la actualización nueva con los errores corregidos y la OBT está cerrada, quiere decir que está a punto de salir. Es más, no sé si voy a llegar a tiempo a subir este video antes de que salga, pero estén atentos todos, ¿sí? Bien, los arreglos que se arreglaron es el nivel de actualización y el contenido del cofre en el sótano del jugador se puede restablecer con la actualización en la versión actual. No entendí un carajo, pero bueno, yo calculo que va a ser algo relacionado al cofre del sótano. Recuerden que el cofre del sótano pedía todos estos recursos, yo calculo que van a estar haciendo alguna mejora en eso o corrigiendo algo de eso, ¿no? El jugador podía entrar en las tierras de los elfos habiéndose saltado el tutorial en la ubicación de las puertas de los elfos. Hay gente que capaz que podían llegar sin ver la presentación. Hay que ver la presentación, no se salte nada. La marca de búsqueda de NPC se mostraba incorrecta en la ubicación de la puerta de los elfos. Bueno, corrigieron eso, sí. Bugs visuales, nada del otro mundo. Un objeto elegido se reinicia al comprar en la tienda de la arena en la ubicación. Bien, o sea, vos compras un objeto y se reinicia y lo podés volver a comprar. Capaz que estaba bugueado también eso. Yo no llegué a comprar nada porque no tuve tantos puntos. Los excavadores y los chamanes del alfar no funcionaban correctamente, por lo que podían quedarse atascados. Eso sí me pasó en la zona nueva de farmeo. Los zombies estaban en estas casitas y como que se metían en la casa y quedaban bugueados ahí, no salían. Creo que en el primer directo con Argan y después ya nos vimos uno de esos, ¿no? Los excavadores aparecían incorrectamente en el lugar del depósito de arcilla mágica. No sé cómo deberían aparecer, pero bueno, aparecían mal. Los mímicos y los cofres malditos no aparecían correctamente en el cementerio de los barcos. Estos son los mímicos, son estos zombies que estaban en el cementerio de barco que toman la forma de otros ataques, ¿no? Se ha cambiado la cantidad de armas de los vikingos fantasmas en el cementerio. Sí, se ha cambiado la cantidad. Yo calculo que habrán nerfeado esto, que lo habrán bajado, porque recuerden que la cantidad de armas brumosas que salían en el evento del barco eran exageradas. O sea, uno dice, sí, me sirve, todo bien, pero llega un momento que ya era asco. Encima que no se pueden donar. Si se pudieran donar, bueno, es otra cosa, porque lo donás y subís una clase, pero te llenabas de armas brumosas al pedo. Los modelos al pedo no, porque las usa para hacer Odín, pero bueno, sí, muchas armas, demasiadas eran. Los modelos de cadáveres de los nuevos enemigos se colocaban correctamente, no sé qué es eso. Un objeto del sistema caía de un maniquí enemigo durante una incursión. Un objeto del sistema. Se ha mostrado un icono de cofre mímico en el minimapa para los jugadores incursores Está bien, esto es lo que habíamos dicho, sí, que el cofre mímico, sí, el cofre trampa, nosotros lo veíamos con un color distinto en el minimapa y los enemigos también, y eso no tiene gracia porque si no ellos van a descubrir, ¿no? Se ha corregido errores en los efectos de sonido, se han corregido muchos cambios en la interfaz del usuario de construcción, y al elemental de madera le faltaban la defensa media y la defensa pesada, ¿bien? Esto quiere decir que en principio que la daga
esta brumosa, esta daga punzante no está bug, quiere decir que esos 99, 97 de DPS va a seguir estando o debería seguir estando porque no figura como un error. Eso es una F. Lo del que el cofre abra las puertas parece que no mostraron nada. Yo calculo que va a seguir siendo así. Hay que ver si modifican eso. Y bueno, lo de la clase, lo de la montura sí que cambiaba, ¿no? Bien, vamos a mostrar y hablar de la montura. Estos, como digo, son unos pequeños cambios que hicieron. La OBT ya está cerrada, no me dejó entrar. Intenté 3-4 veces del teléfono y de la compu, no pude entrar a la OBT, así que no pude mostrar nada. Y yo creo que va a estar saliendo ya. Vamos a mostrar la montura y hablar un poquito de ella. Bien, vamos a mostrar. Si recuerden que teníamos 3 monturas elementales. Tenemos la montura elemental verde, que es esta que tengo yo en el video este. Tenemos que esta sale en el pase, en el nivel 1 del pase VIP, ¿sí? Obviamente que es de paga, es la que te dan de regalo al nivel 1, regalo porque en realidad la tienen que comprar, pero te la dan asegurada, eso quiero decir, en el nivel 1 del pase VIP. La montura amarilla esta que tiene el pollo acá, que es la misma, obviamente que cambia un poco el color de las ramas, cambia todo lo que son las ramitas y las patas, esa sale en las cajas de temporada. Si recuerden estas cajas de temporada que te dan tanto en la parte gratis como en la parte paga, creo que te dan 3 y 3 si no me equivoco, o 2 y 2, son estas cajas de temporada que bueno, con suerte podemos llegar a sacar la montura esta. Como digo, hay gente que abre 1 o 2 cajas y te saca la montura, hay gente como yo que compra nivel y te abre 15 cajas a final de temporada y no te saca nada, ¿no? Pero bueno, con un poco de suerte eso sale en las cajas de temporada. Y tenemos la tercera montura elemental, que es la misma, obviamente solamente cambia el color, que es de un color rojo, pero esa se compra en el gran árbol haciendo las oleadas y todo eso, ¿no? Bien, eso es la montura en sí, que bueno, ahí la pueden ver cómo se mueven. Sí, la verdad que estéticamente es tan linda. Fíjense que la amarilla tiene como distinto, algo distinto en la cabeza, como un casquito o algo por el estilo, pero la verdad que son monturas que es tan linda. Vamos a ver el tema de las habilidades. Bien, y lo que es las habilidades de la montura, obviamente que otorga 5 espacios para el inventario, eso es normal, velocidad en el mapa del mundo más 60, salida en una ubicación de una ubicación 30% más rápido, sí, obviamente que esto es estando montado en la montura, viajas más rápido en el mapa y salís más rápido de los mapas, y puede tener talentos muy poco comunes, ¿sí? Tiene el sello mortal, el sello forestal y el sello divino, que hace 10 daño más en tumba, 10 daño en ubicaciones rocosas y 10 de daño en los santuarios de Odín. La verdad que está bueno eso. Tenemos sí los de la defensa y todo eso que está ahí abajo, que bueno, que eso es lo que estaba bugueado, que decía uno de los errores, defensa ligera, se agregó obviamente el de defensa pesada y media, que es como digo, estaba bugueado, que es 7, recuerden que el único que te da más de 7 creo que es el oso, que te da 15. Tenemos el auxiliar, que es parecido al que yo tengo en el lince, que es eficacia de autocuración, pero fíjense que es en legendario, te da 17% más de autocuración. La verdad que está bastante épico. Así, fíjense que yo tengo este. Ah, no, yo tengo este en el lince que es 15 y este te da 17. Ah, bueno, no es tanto. Entre uno épico y uno legendario no hay tanta diferencia. Y este es la habilidad legendaria que tiene la montura, que se llama florecimiento. Es un polen que inflige 2 de daño por segundo a los enemigos cercanos y reduce su poder de ataque un 20% durante 5 segundos. O sea, 5 por 2, 10. O sea que le hacemos 10 de daño y le reducimos el poder de ataque un 20%. O sea, es como que tengamos un casco de traidor puesto nosotros en la cabeza. Vamos a mostrar lo que una vez me lo usaron contra mí en este video, ¿sí? Acá nos encontramos, bueno, con Flau, que ya varios lo deben conocer. Y fíjense que tira la habilidad, ¿sí? Fíjense que viene montado, aprieta la habilidad, sabemos que aparece un simbolito cerca por ahí en el medio, y cuando usa su habilidad, fíjense que larga todo este tóxico morado. Fíjense que florecen flores posta en el piso, la verdad que está épico eso. Fíjense, ahí se ven las florecitas moradas, y fíjense que a mí me hace daño. Pasa que justo me estaba pegando un zombie, pero fíjense que me está haciendo daño. Sí, fíjense, para que retrocedemos un poquito. Fíjense, yo tengo 274, está bien que 271, 269, fíjense, 267, ¿sí? Me va haciendo daño y me reduce obviamente el daño por un par de segundos a mí. El tema es el siguiente, son solamente 5 segundos, o sea, esto, imagínense que ellos fuesen una familia, ¿no? Viene From Power, tira eso,
ahí me está haciendo daño, él se baja la montura, me pega y yo ahí capaz que le pego 2 básicos, o sea, es como para, bueno, ella se pasó el efecto, ya me bajó los 10 puntos de vida, ya se me pasó el efecto, yo ya tengo un daño normal, es como que son 5 segundos donde me reduce el daño. O sea, yo en esos 5 segundos que pego 1 o 2 básicos, ¿se entiende lo que estoy diciendo, no? Estoy pensando en un PvP. Caemos 4 contra 4, viene el que tiene la montura, tira el efecto y nos reduce 5 segundos el ataque a todo. Entonces ahí nosotros arrancamos con ventaja. Porque si estamos en un PvP familiar o si estamos en solitario, ¿no? Fíjese, él viene, tira eso, se baja la montura, me pega 1 o 2 básicos. Yo los primeros 2 básicos que pego voy a estar pegando con 20% menos de daño. Entonces es el momento inicial ese en donde sacamos una ventaja bastante grande. Si lo voy a poner una vez más, última vez. En donde nosotros sacamos una ventaja grande en lo que es un PvP. Cuando él viene, tira su habilidad, a mí me hace daño, que el daño en realidad es insignificante, pero ese efecto de esos 5 segundos, fíjense que el tiempo que tenemos para pegar 2 o 3 básicos con un poco obviamente de reducción de daño. La verdad que está interesante el tema de la montura, no sé qué opinan ustedes, está linda y bueno, era un video informativo mostrando estos pequeños cambios que se modificaron en lo que es la OBT, que en teoría es para cuando salga global. Comentarles de que la OBT ya está cerrada, por lo menos yo no pude entrar, así que hay que estar ahí pendiente actualizando la Play Store cada 3 segundos esperando que salga el momento. Voy a tratar de subir este video antes de que salga, en caso de que salga la actualización global, bueno, estaremos haciendo otro video, pero este video ya está grabado mostrando un poquito más la montura y su habilidad especial, así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like. Espero verlos esta noche en directo jugando la actualización global. Un abrazo grande, se cuidan, chao chao.